Bueno, quería iniciar, como prometí en el video anterior, explicando los conceptos que necesitaríamos para entender el teorema de Stokes. Y empezaré por los tensores. Y básicamente un tensor es una aplicación multilineal con entradas en espacios vectoriales y salidas en el campo en el que están definidos. Así que eso es todo y fin del video. Adiós y gracias por su atención. No, ya en serio, ah, quería empezar definiendo lo que es un tensor, pero como ven acá en la definición aparece la palabra multilineal y la palabra salidas en el campo, o más bien la frase salidas en el campo y entradas en los espacios vectoriales. Así que me di cuenta de que primero tendría que explicar qué es lo que significa que algo sea lineal, puesto que a posteriori en muchas clases, muchos de mis compañeros he escuchado que cuando dicen, ¿qué significa que algo sea lineal? Y dicen, bueno, pues que algo sea lineal significa que no es un seno o un coseno o no tiene alguna potencia. Y eso es como decir que los seres humanos somos como Cristiano Ronaldo o como Albert Einstein. Entonces, si llega un alien y dice, mira, esta persona acá que se llama Zeus no es Cristiano Ronaldo y no es Albert Einstein, por tanto, no es un humano. Es decir, no estás definiendo algo, solo estás dando ejemplos de algo. Es por eso que voy a empezar primero definiendo qué significa que algo sea lineal y que algo sea después multilineal. Así que vamos a empezar con la definición de qué significa que algo sea algo lineal. Bueno, pues hablamos de cosas lineales o de funciones lineales entre dos estructuras algebraicas, que en principio vamos a tomar entre espacios vectoriales o campos, porque son los que nos interesan ahora. Como EB voy a abreviar espacio vectorial. El campo es el campo en el que están definidos. Recordemos que un espacio vectorial tenía dos operaciones básicas. La una es la suma de vectores y la segunda era la multiplicación por un escalar y un vector, donde el cuerpo al que pertenecen los escalares lo llamamos el campo o el cuerpo, para la redundancia. Entonces nosotros vamos a empezar definiendo una función que toma elementos de un espacio vectorial y devuelve elementos del campo sobre el que está implantado ese espacio vectorial. Y vamos a pedir que sea lineal en el sentido de que abre sumas y saca escalares. ¿Cómo expresamos esto de que abre sumas y saca escalares? Bueno, si yo aplico la función f, que está acá, sobre la multiplicación escalar de un escalar con un vector más o menos en principio, otro escalar por otro vector, yo puedo aplicar la función. Es lo mismo de que yo simplemente saque el escalar de la función y abra la suma. Es decir, hay como una especie de distributividad de la función. Es decir, f aplicado a alfa veces u menos beta veces b es igual a solamente alfa veces f aplicado a u menos beta veces f aplicado a b. Es decir, primero abrí la multiplicación, abrí la suma. Es decir, apliqué f individualmente a u y f individualmente a b. Y después saqué los escalares. Es decir, f de u alfa veces u es alfa veces f de u y f de menos beta veces b es menos beta veces f en b. Y esto me tiene que dar un número real por la condición que estoy imponiendo acá, que vaya del espacio vectorial al cuerpo. Y esto debe cumplirse para todo u y b en el espacio vectorial y para todo alfa y beta en el campo en que están definidos también. Esta expresión la vamos a llamar expresión raíz de pi, porque la vamos a usar más adelante. Si se cumple esto de que f abre sumas y saca escalares, entonces diremos que f es lineal. Y aquí doy algunos ejemplos de funciones lineales. Por ejemplo, la función de R en R. Acordémonos de que R tiene doble estructura, una de espacio vectorial y una de campo. Bueno, pues las funciones de R en R que son lineales son, por ejemplo, un ejemplo de esta sería la función f de x igual a 2x. Porque si yo pongo, por ejemplo, un ejemplo sencillito, f de 5 veces x menos 8 veces y, pues yo tengo, por definición, dos veces lo que está acá adentro. Es decir, 2 veces 5 veces x menos 8 veces y. Y como son números los que estoy multiplicando, puedo abrir la suma o la resta en este caso. Y voy a tener 2 veces 5x más 2 veces menos 8y. ¿Qué es lo que tengo acá? Como son números, puedo hacer eso.
Y luego, como la multiplicación es conmutativa, puedo intercambiar el 5 con el 2 y el 8 con el 2 de acá. Y me queda 5 veces 2x menos 8 veces 2y. Pero por definición, 2 veces x es f de x y 2 veces y es f de y. Entonces tengo 5 veces f de x menos 8 veces f de y. Es decir, abrí la suma y saqué los escalares. Vamos a dar algunos ejemplos de funciones ahora no lineales. Por ejemplo, 2x más 6. Vemos que si yo pongo ahora h de 5x menos 8, esto es mi input o lo que le estoy metiendo a la función, voy a tener por definición 2 veces lo que está acá adentro, que es 2 veces 5x menos 8y. Si se dan cuenta, es casi exactamente lo que tenemos acá arriba, solo que le agregué un más 6. Y de nuevo, como es simplemente lo que tengo acá arriba, voy a obtener de nuevo todo esto, pero ahora le voy a sumar este más 6 de acá. Y ahora voy a tener 5 veces h de x menos 8 veces h de y más 6, que no es igual a 5 veces h de x menos 8 veces h de y. Es decir, esta función no abre sumas y saca escalares, por tanto no es lineal. Y vamos con otro ejemplo. Como dije al principio, muchas personas creen que sea lineal es que no tenga un cuadrado o que no tenga un cubo. Bueno, con esta definición podemos saber específicamente por qué que tenga una potencia hace que no sea lineal. Porque si yo tomo un ejemplo muy sencillito, g de x igual a 3x cuadrado, y ahora aplico g de x más y, es decir, voy a tener 3 veces el input que le metí al cuadrado, que es 3 veces x más y al cuadrado. Y esto me va a dar el cuadrado del primero, más el cuadrado del segundo, más el doble producto del primero por el segundo, por este 3 que está multiplicando acá todo, me va a quedar 3x cuadrado, más 3y cuadrado, más 6xy. Es decir, acá tengo g aplicado en x, y acá tengo g aplicado en y, pero acá tengo otro término, que es 6xy. Es decir, esta función no abre sumas y saca escalares. No es lo mismo que simplemente aplicar 3y al cuadrado más 3x al cuadrado. No puedo distribuir esta g simplemente, la función. Y obviamente también pasa lo mismo con el seno o el sinus. Si yo tengo, por ejemplo, el seno de x más y, obviamente esto no es igual que el seno de x más el seno de y. Y también el seno de alfa veces x. Esto es distinto de alfa veces el seno de x. Es decir, el seno no abre sumas y saca escalares. Por tanto, el seno y en general las trigonométricas no son funciones lineales. Una vez que ya supimos lo que son las funciones lineales o ejemplos de lo que son las funciones lineales, pues no es difícil ver que las funciones lineales de R en R van a ser rectas por el origen. Es decir, van a ser cosas del estilo A veces X. Y acá está la demostración matemática. Si tomo alfa veces X menos beta veces Y, voy a tener A veces alfa de X menos beta de Y. Y esto va a ser A veces alfa de X más más A veces menos beta de Y. Y como es conmutativo el producto, simplemente cambio el orden y obtengo alfa veces f de X menos beta veces f de Y. Acá debió ser f de Y, perdón. F de Y. Que es la definición de función lineal. Ahora vamos a pasar con un tipo de funciones un poquito más complicadas. Ahora ya no vamos a tomar funciones de R en R, sino vamos a tomar funciones de algún Rn a algún Rm, con n y m no necesariamente iguales. Pero seguimos manteniendo la definición, es decir, f aplicada en la suma de vectores multiplicados por algún escalar, tiene que abrir los escalares y abrir la suma y sacar los escalares, que es la condición raíz de pi que impusimos aquí. Entonces, pues aquí tenemos, ¿no? Son funciones que se comen, por decir así, vectores de Rn y escupen, por decir así, vectores de Rm. Entonces, sin pérdida de generalidad, asumamos que tenemos un vector arbitrario de Rn, que es el espacio de llegada. Y le queremos aplicar la función phi, que sabemos que es lineal. No tenemos una descripción explícita por ahora de cómo es, pero queremos que sea lineal. Bueno, si B es un vector de Rn, sabemos por álgebra lineal que existe una base en la cual B se puede descomponer como suma de los elementos de la base multiplicada por algún escalar. Y la dimensión de esta base, o la cardinalidad de la base, del conjunto de los vectores base, va a ser la dimensión del espacio vectorial.
Es decir, que vamos a tener n diferentes sumandos multiplicados por algún escalar. Es decir, simplemente es expresar el vector en los elementos de la base. Y bueno, aquí tenemos la sumatoria desde i hasta n de la componente b iésima multiplicada escalarmente con el vector base iésimo. Y en el convenio de la sumatoria de Einstein, que nos va a servir más adelante, pero por ahora solo quiero como que dar una pista de lo que es simplemente olvidarnos de este sumatorio, y cada vez que veamos dos índices repetidos, vamos a saber que se van a sumar. Hay un número finito de elementos que se van a sumar. Es decir, igual que acá, la i corre de 1 hasta n y puede ir sumando. Es lo mismo que acá, solo que voy a omitir este símbolo de acá. Pero esto no es muy importante ahora, porque por ahora lo voy a seguir manteniendo para no despistar tanto. Entonces, nosotros queremos aplicar phi, que es lineal, en un vector arbitrario. Bueno, pues aplicamos phi en el vector y recordamos de nuevo la condición de que tiene que ser lineal. Esta es la condición de linealidad. Entonces, phi aplicado en B es phi aplicado en su descomposición en elementos de la base. Pero si expandemos esta sumatoria, nos va a quedar B sub 1 en dirección E sub 1 más B sub 2 en dirección E sub 2 más así hasta B sub n en dirección E sub n. Pero de nuevo, phi es lineal, por tanto, abre sumas y saca escalares. Es decir que, como la componente iésima es un escalar, lo puedo sacar de la función. Y como se están sumando vectorialmente los elementos base, puedo abrir la suma. Es decir que puedo tener solo B sub i en sumatorio de... Acá está, el sumatorio desde i igual a 1 hasta n de B sub i, la iésima componente, aplicada en el iésimo componente de la base del espacio vectorial. Es decir, que aplicar phi a cualquier elemento del espacio vectorial es multiplicar por su componente la aplicación en cada elemento base. Es decir, solo necesito saber cómo actúa phi en cada elemento de la base para saber cómo actúa phi en absolutamente todos los vectores del espacio vectorial. Y ahora veamos, bueno, cómo actúa phi en ese elemento de la base. Bueno, pues por definición, phi iba de Rn a Rm. Es decir que a phi le doy de comer un elemento de la base y me va a dar un vector de Rm. Es decir, si lo quieren ver así, un vector columna con así hasta m componentes, porque es la definición de un vector en Rm. Es un objeto, bueno, no es la definición, pero es una de las definiciones que podríamos dar, que es un objeto que tiene m componentes. Es decir, que voy a tener la iésima componente en el hiésimo vector base de Rm. Es decir, que voy a tener m sumandos. Y entonces, si compacto todo esto en una sumatoria, voy a tener que phi va a actuar sobre el iésimo elemento de la base como la sumatoria desde k igual a, desde k igual a 1 hasta m de algún cierto número escalar multiplicado por el elemento base, mésimo. Y acá estoy poniendo m y m porque corresponden al número de vector que va, o a la componente del vector en esa dirección. Pero acá tengo una i de más, porque esta i hace referencia a que es como actúa phi en el iésimo elemento de la base de Rn. Y ahora juntamos todo lo que tenemos. Es decir, ya sabemos cómo actúa phi en cada vector base. Y sabemos cómo actúa phi en cada vector general. Entonces juntamos lo que tenemos. Y tenemos, a ver, phi en B es la sumatoria desde i igual a 1 hasta n del b-iésimo elemento por phi aplicado en i. Pero phi aplicado en i es la sumatoria desde k igual a 1 hasta m de a y m por hm, donde hm es el mésimo elemento de la base de Rm. Aquí para no confundirnos, aquí debió de ser k y k, porque m ya es la dimensión, ya está fijo. Y bueno, juntando todo esto, tengo que phi es la sumatoria desde i igual a 1 hasta b sub i, es lo que tengo acá, no he escrito nada más, lo que ya habíamos deducido. Pero phi de i y phi de i ya lo tengo, es esto de acá. Entonces lo pongo acá y me queda esto. Pero el sumatorio va desde k igual a 1 hasta m, es decir, el sumatorio va en k. Acá de nuevo es k. El sumatorio va en k y acá yo tengo el iésimo vector, es decir,
el y-ésimo con vector no depende de la k, por tanto lo puedo meter adentro de la sumatoria y me va a quedar la y-ésima componente del vector multiplicado por algún coeficiente a y m-ésimo multiplicado por el vector m-ésimo de la base, y todo esto en sumatoria. En el convenio de Einstein esto sería ahí sub bi, ahí sub m, perdón, ahí sub k. Porque m ya está fijo. Es decir, sería bi a sub i k hk. Y como acá hay dos repetidos, se sabe que es sumatoria. Y como acá hay dos repetidos, se sabe que es sumatoria. Pero de nuevo, como no quiero confundirlos mucho, lo voy a dejar como sumatoria. Y si analizamos detenidamente esto, vemos que esta es la definición de la multiplicación de dos matrices. La multiplicación de un vector columna por una matriz. Y acá tengo la representación gráfica de cómo sería esto. Si no recuerdan esto, bueno, pues esto es de álgebra lineal. Cómo era por definición la multiplicación de matrices. Es el doble sumatorio. Y bueno, aquí tengo la representación gráfica. Una forma más de comprobar esto es que la dimensión de esto es 1 cruz n y la dimensión de esto es n cruz m. N cruz m tiene n filas y m componentes. Y la multiplicación de dos matrices de estas dimensiones es, acuérdense, quitamos estos y dejamos solo estos. Y va a ser de tamaño 1 cruz m. Es decir, un vector de Rm, que es la definición que habíamos dado antes. Es algo que toma elementos de Rn y escupe cosas de Rm. Así que las transformaciones lineales o las aplicaciones lineales de Rn en Rm son matrices de tamaño n por m, con la multiplicación usual de matrices. Y donde lo que vamos a multiplicar de este lado es el vector que queremos transformar en un elemento de Rm. Bueno, aquí agregué la definición de suma de matrices, perdón, multiplicación de matrices en R, en cualquier R. Si no recuerdan esto, pueden simplemente googlearlo y van a ver que esta es la definición de multiplicación de matrices. O bueno, voy a hacerlo paso a paso para que recuerden. Acuérdense de la multiplicación de matrices en Rn. Era este por este, más este por este, así, hasta que este por este, por este, por este. Y es lo que tengo acá. Es sumatorio desde BI hasta RI. Este por este, más este por este, así. Y luego vamos con la segunda fila. Este por este, más este por este, más este, y así hasta este. Es el elemento que tengo acá. Y así van a ir todos los elementos. Y si yo llamo a esto la componente h sub 1 y a esta la componente h sub 2 y así hasta hm, el vector expresado va a ser la sumatoria de las componentes direccionadas según los elementos de la base. Es decir, sumatorio desde igual a 1 hasta m, de sumatorio desde r igual a 1 hasta n, de la b sub r componente original del vector multiplicado por el a sub r y-ésimo componente de la matriz direccionada según el m-ésimo. De nuevo acá es y direccionada según el y-ésimo componente de la base. Acá, perdón, estoy mal. Es b sub r, a sub r y h sub i. Y bueno, ahora vamos a pasar de un tipo muy particular de ejemplo del que hablamos hace rato, del que acabamos de hablar ahorita. Y es que hablamos de transformaciones de Rn en Rm. Pero ¿qué pasa si m fuera igual a 1? Es decir, hablaríamos de transformaciones de Rn en Rm. Es decir, estaríamos hablando de funciones que toman elementos de un espacio vectorial y devuelven cosas de R1, pero R1 es el campo sobre el que está definido el espacio vectorial, es decir, van del espacio vectorial al campo del espacio vectorial. Ya se viene pareciendo a lo que es un tensor, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver qué es eso. Bueno, pues son un tipo muy particular. Y con todos los resultados que tomamos hace rato, vamos a ver qué pasa si m es igual a 1. Bueno, acá habíamos dicho que la matriz va a ser de tamaño n cruz m, pero en el caso que estamos analizando ahorita, m es igual a 1. Es decir, vamos a tener un vector de n filas y una sola columna. Es decir, es un vector columna.
Es decir, que las transformaciones lineales de Rn en R son simplemente vectores columna. Y a esto es lo que se les conoce como el espacio dual. Este va a ser muy importante más al rato, pero ahorita lo podemos pensar como la relación que expresa, forma en la que se relacionan, valga la redundancia, los vectores fila con los vectores columna. Y bueno, como ya hemos digerido muchas cosas abstractas, vamos a dar un ejemplo sencillito. Tomemos un ejemplo sin pérdida de generalidad, un vector en R2. Va a tener dos componentes, ¿verdad? X e Y. Y una aplicación lineal que va de R2 en R. Como habíamos dicho hace rato, es un vector columna. Y nos tiene que dar un elemento de R, es decir, un número nada más. Vamos a ver si es cierto. Aplicamos phi en B y me va a quedar, por definición, lo que tenemos acá son las componentes del vector por la matriz de transformación. Es decir, componentes del vector por matriz de transformación. Y me va a quedar 5x más 3y. Y vemos que en efecto, dándole valores a x y y según el vector que elijamos, vamos a tener un número real. Vamos a llamarlo z. ¿Y qué pasa si despejo z? Bueno, me va a quedar 5x más 3y menos z igual a 0. ¿Y eso qué es? Es un plano por el origen en R3. Y más aún en general, tomando phi un vector de B un vector de Rn y una aplicación lineal de rango 1. Al rato voy a explicar lo que es un rango, pero es simplemente que toma un vector. Pues vamos a ver que vamos a tener que phi evaluado en B, vector, va a ser un número. Por definición es un número porque va a Rn. Va a R nada más, perdón. Es un número, un escalar. Vamos a llamarlo x sub n más 1. Y bueno, la definición que hemos dado es la iésima componente multiplicado por el iésimo elemento de la matriz de transformación. Es decir, vamos a tener x sub 1 por a sub 1 más x sub 2 por a sub 2, así hasta x sub n por a sub n. Y lo escribimos acá. Y esto es igual a x sub n. Despejando x sub n nos vamos a dar cuenta que esto es un plano por el origen en Rn. Es decir, las transformaciones lineales de Rn en R siempre son hiperplanos que pasan por el origen en Rn más 1. Y un caso particular se convierte en el caso de las funciones de R1 en R1. Según este pequeño teoremita que acabamos de dar aquí, las funciones de Rn son hiperplanos por el origen en Rn más 1. Como R es 1, vamos a tener un hiperplano de dimensión 1, es decir, una recta en Rn más 1, es decir, en R2. Y es lo que habíamos deducido justo hace rato. Las transformaciones lineales, acá está, perdón. Las transformaciones lineales de R en R son rectas por el origen. Es justamente lo que acabamos de decir así, aquí, en el caso particular cuando tenemos R igual a 1. Y ahora vamos a ver, ya sabemos lo que son funciones lineales. Ya sabemos lo que son funciones lineales que van del espacio vectorial en el espacio, en el campo en el que están definidos. Y ahora, ¿qué significa que una función sea multilineal? No que sea lineal. Y vamos a tomar solo el caso en que las funciones van del espacio vectorial en el campo, para no hacerlo muy difícil. Y porque son los únicos que nos van a interesar. Bueno, pues es lo mismo. Supongamos que tenemos n espacios vectoriales, omega 1, omega 2 y omega n. Así hasta omega n. Definidos todos sobre el mismo cuerpo K. Entonces decimos que psi es una aplicación multilineal si va del producto cartesiano de estos espacios vectoriales, es decir, toma un elemento del primer espacio vectorial y otro elemento del segundo espacio vectorial. Y en general va a tomar un elemento por cada espacio vectorial. Me va a dar un número del campo sobre el que están definidos. Y además, en cada una de las entradas, por ejemplo, la iésima sin pérdida de generalidad, va a abrir sumas y sacar escalares. Es decir, phi aplicado en omega 1, omega 2, así hasta la iésima donde voy a tener alfa omega sub i menos beta b sub i, donde omega i y b sub i pertenecen al iésimo espacio vectorial, y así nos seguimos hasta omega n. Pues es lo mismo que simplemente sacar el espacio, la componente de acá en psi, mantener sobre omega, sacar el menos beta y aplicar sobre psi. Es decir, sigue siendo lo mismo, abre sumas y saca escalares. Pero eso lo tiene que hacer en cada una de las entradas. Es decir, sin importar en cuál entradas tenga una suma, siempre las tiene que abrir. Y bueno, en general, obviamente estas ya no van a tener representaciones matriciales tan bonitas, sino que van a ser difíciles de visualizar. Y por eso vamos a empezar con un ejemplo muy sencillito, que es
una función de Rn en Rn a R. Es decir, esta función va a ser de rango 2. Rango vamos a conocer como el número de vectores que come la función. Es decir, cuántos vectores le tengo que dar a la función para que me dé un número. Vamos a tomar ahora el ejemplo de rango 2. El ejemplo de rango 2 pues va a ser una función que va a comer un vector, vamos a ponerle u y un vector b. Vamos a tomarlo b. Vamos a decir, bueno, pues como u es de Rn, va a tener, como siempre, una descomposición en los elementos de la base. Vamos a ponerla así. Y b lo vamos a poner de esta forma. Y como siempre, también b va a tener su propia descomposición en elementos de la base. Es decir, la késima componente direccionada según el késimo elemento de la base. Y lo mismo acá. Aquí le voy a cambiar el nombre para no confundirnos. Esta va a sumar sobre k y esta va a sumar sobre i. Para no confundirnos más adelante. Bueno, si hacemos eso, entonces psi evaluado en u y b va a ser psi evaluado en su descomposición en elementos de la base. Pero por definición psi era lineal, entonces va a sacar las sumas y va a sacar los escalares. Es decir, voy a tener, saco las sumas afuera, me va a quedar este doble sumatorio y también saco los escalares. Me va a quedar phi evaluado en e y e sub k. Y a esto de acá lo vamos a conocer como un tensor de rango 2. Y va a ser, por definición, esto es phi evaluado en e sub i y e sub k. También se escribe como e sub i, producto tensorial e sub k. Esta es la forma rigurosa de decirlo. Sin embargo, como esto es un número real, podemos simplemente definirlo como phi sub ik. Y phi sub ik va a ser phi evaluado en el iésimo vector base y el késimo vector base. En ese orden. No es necesariamente conmutativo. Bueno, pues lo ponemos así. ¿Y qué es lo que tenemos en este caso? Pues de nuevo tenemos la multiplicación matricial. Pero ahora va a ser de una matriz con dos vectores. Este vector de acá y este vector de acá. Y de nuevo, si hacemos las multiplicaciones, nos va a quedar esto de acá. Una forma fácil de comprobarlo es que este vector tiene dimensión 1 cruz n. Y esta matriz tiene dimensión n cruz n. Y este elemento de acá tiene dimensión n cruz 1. Como la multiplicación no es necesariamente conmutativa, pero sí asociativa, yo puedo, por ejemplo, poner primero estos dos. Me va a quedar, acá voy a tener una cosa de tamaño 1 cruz n. Y acá voy a tener una cosa, y cuando multiplique ahora esta cosa que me quedó de tamaño 1 cruz n por este de tamaño n cruz 1, voy a tener 1 cruz n multiplicado n cruz 1. Y esto me va a dar un elemento de tamaño 1 cruz 1, que es un número escalar. Es decir, es una forma sencillita de verificar que en efecto esto va a dar un número real. Y esta es la definición de cómo se obtiene esta suma. ¿Y ahora qué pasaría si tuviéramos, por ejemplo, un tensor de rango 0, de 3, 0? Bueno, pues tal vez sea parecido, pero va a ser como una especie de hipercubito. Algunos ejemplos de este son, por ejemplo, el tensor de Levi-Civita, YJK, que si vieron el video anterior van a ver que es como definir el producto cruz entre dos vectores. Bueno, pues ahora, ahí sí ya la forma gráfica de multiplicar ya está más cañón y por eso en general vamos a adoptar la definición de suma. La definición que dimos, que es simplemente la suma de sobre todo las componentes por el producto de los elementos de la base. Es decir, aquí me quedaría algo más o menos así. Sumatorio. Vamos a ponerle i igual a 1 hasta n, i igual acá, j igual a 1 hasta n, k igual a 1 hasta n, de b sub i, u sub j, y no sé, b sub k, phi y jk. Esta va a ser la de... Es por eso que es mejor trabajar con la definición. En convenio de la sumatoria de Einstein, esto va a ser solamente... Vamos a ver. B sub i, u sub j, p sub k, phi sub i, jk. Donde como i se repite, vamos a tener una sumatoria. J y J se repiten, otra sumatoria. K y K se repiten, otra sumatoria. Es decir, siempre que veamos índices repetidos es sumatoria. Y ahorita hablamos de tensores de Rn
o el producto cartesiano de Rn consigo algún número de veces hacia R. Y por eso uno podría pensar que los tensores son matrices. Sin embargo, vamos a dar un ejemplo de algún tensor que no es necesariamente una matriz, o al menos en principio no. Por ejemplo, tomemos el conjunto de todas las funciones de R en R. Es decir, funciones del tipo f de x, sencillitas de toda la vida. Pero estas funciones les pedimos que sean continuas en el intervalo 0, 1. Y a este espacio lo vamos a denotar como C caligráfica sub 1, donde este 1 es el grado de continuidad que tienen sus derivadas. Es decir, si su primera derivada es continua, bueno, acá debería ser C sub 0. Si su primera derivada es continua, entonces vamos a pedir que al menos sea de clase C sub 1, por si las moscas. Si su primera derivada es continua, ponemos C sub 1. Si su segunda derivada es continua, C sub 2. Si su tercera derivada es continua, C sub 3. Si solo la función es continua, pero sus derivadas no, C sub 0. Aquí voy a pedir que sea de clase C sub 1, es decir, que la función y su primera derivada sean continuas en el intervalo 0, 1. Bueno, pues obviamente estas funciones forman un espacio vectorial porque la suma de funciones continuas es una función continua. Si multiplico una función continua por una escalar, sigue siendo una función continua. Y acá está lo que he dicho, ¿no? La suma de funciones continuas es continua. Escalar por función es el escalar multiplicado por la función. Es decir, esto forma un espacio vectorial y ahora podemos preguntarnos, ¿y existe alguna aplicación lineal entre este espacio vectorial y los números reales, que es el campo sobre el que está definida? Pues sí la hay. Es decir, como la función es continua en el intervalo 0, 1, vamos a tomar su integral entre 0 y 1. Esta integral me va a dar un número real. Y además, la integral es lineal, es decir, la suma de integrales es la integral de la suma y los escalares pueden salir fuera de las integrales. Es decir, que phi aplicado en f, alfa veces f menos beta veces g es alfa veces f de g, phi de f menos beta veces phi de g. Es decir, esto también podría ser un tensor y no es necesariamente una matriz. Sin embargo, cumple con todos los requisitos de linealidad y de que va del espacio vectorial o su dual en el campo en el que están definidos. Y bueno, creo que eso sería todo porque el video está siendo un poco largo. Tal vez en la siguiente o la próxima vez de ejemplos más específicos de tensores, como incluso el producto punto es un tensor, cosas así. Bueno, adiós. Chao. Oh no, gringue.